Muy buenas tardes, estamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá para entrevistar a nuestro colega, amigo y ahora doctor José Gabriel Cristancho Altuzábal, que hoy hace el lanzamiento de su libro Tigres de Papel, Recuerdos de Película. José Gabriel, bienvenido. Vale, muchas gracias, ¿no? Y me alegra que te hayas animado a incursionar en las redes sociales, en todos estos canales de internet que ahora permiten la circulación del conocimiento. Entonces, pues, el honrado soy yo por haberme invitado. Muchas gracias. Me pareció honroso que tu visita a Bogotá fuera una de las primeras entrevistas de esta nueva etapa de mi canal de YouTube. Con esta entrevista se revitaliza un canal de YouTube que se abrió hace 6 años como proyecto pedagógico y que a partir de ahora toma un nuevo impulso para ayudar a formar el pensamiento crítico de los estudiantes de la secundaria. Espero que de Bogotá y de algunas otras regiones, si esto puede ser posible por medio de YouTube. El fin de estas entrevistas es aprovechar 2 elementos, José Gabriel. Primero, que las redes sociales pueden aportar ampliamente a la democratización de la educación, como bien lo decías en la introducción, y que tengo la suerte de que al menos de que algunos miembros de mi grupo de compañeros del pregrado de la Universidad de San Buenaventura han sido invadidos por musas o por demones y han publicado al menos un libro cada uno. Cuéntanos, José Gabriel, aparte de lo que estudiaste con nosotros en la Universidad de San Buenaventura, ¿qué otros estudios has realizado? Bueno, yo hice la licenciatura en Filosofía en la Universidad de San Buenaventura. Después hice una maestría en Filosofía Latinoamericana en la Universidad de Santo Tomás. Y después obtuve una beca para hacer el doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Eso es lo que pues he hecho de estudio. Me parece excelente esa imparable vida académica que has tenido sin descanso. Miramos que entre tus escritos tienes uno que se titula La enseñanza de la historia de la construcción de la subjetividad política de niños y niñas de educación básica y primaria. ¿Qué perseguía o qué persigue esta investigación? Bueno, en primer lugar, de hecho fue una investigación con una estudiante de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, se llama Nelcy Constanza Peña, y yo dirigí esa tesis que buscaba analizar de qué manera la enseñanza de la historia hacía parte del proceso de configuración del sujeto político. ¿Qué es el sujeto político? La manera de ser que tenemos nosotros. Todos los seres humanos nos vamos construyendo como sujetos y también nos vamos construyendo políticamente en el mundo. A eso es lo que le llamamos ser sujetos políticos, ¿no? Entonces, con Nelcy Constanza, lo que buscamos fue analizar de qué manera la historia, la enseñanza de la historia, en la medida en que va marcando una pauta de cómo narrarnos, desde qué referentes, desde qué narraciones, desde qué recorridos del tiempo, de lo que ha sucedido, nos va configurando como un modo de ser y de estar en el mundo que es político, ¿no? Entonces eso fue lo que buscó la investigación. Ella se ocupó de analizar a niños y a maestros, y a partir de allí, pues, digamos, sacó algunas conclusiones, entre las que se cuenta, pues, que dada su educación temprana, los niños, pues, van teniendo una introducción al mundo político a partir de las narraciones que hay sobre la historia de Colombia, del mundo, y también según la pauta que tengan los profesores, ¿no? Porque había profesores que tenían una formación más desde la ciencia política y otros más desde las ciencias sociales o desde otras disciplinas, y sí se ve marcada la diferencia, porque obviamente un maestro que tiene más formación política pues da una pauta más profunda en la formación política del sujeto. Entonces, pues eso fue lo que nos ocupó en ese artículo. Podríamos decir que en términos de formación de sujeto político de la juventud colombiana,
¿Estamos en saldo rojo, balanceados o tenemos superávit? Bueno, es una pregunta difícil porque habría que hacer un estudio grande, muy grande. Además porque muchas de las cosas que hacen los jóvenes y los niños no siempre es visible, casi siempre es invisible, y no siempre cosas que hacen los chicos son consideradas políticas. Voy a colocar un ejemplo. El caso del rap, el caso de los graffiti, ¿sí? Digamos, son expresiones culturales a través de las cuales jóvenes plasman su sentir sobre el mundo político. Pueden plasmar algunas veces de una forma más elaborada que otras. Estoy pensando, por ejemplo, en Toxicómano, no lo conozco personalmente, pero es un referente del mural y del graffiti en Bogotá y en el mundo. Y sus murales no son pues simple y llanamente murales, sino que expresan una posición política del mundo social, ¿no? Entonces si uno piensa en unos jóvenes, digamos, o ejemplos de estos, pues hay una formación política que se ha configurado en virtud de procesos sociales que han vivido, de sus procesos educativos, en fin. Obviamente también hay otro sector juvenil, infantil, de pronto quizás más apático o quizás más bien más relegado del mundo de la política. Y entonces nosotros como maestros pues tendríamos que tratar de entender la manera como han sido relegados y para tratar de involucrarlos más en el mundo de lo político, ¿no? Obviamente lo político no tiene que ver únicamente con la participación electoral, con el gobierno escolar, no. Tiene que ver con sintonizarse con la realidad social y asumir posturas frente a dicha realidad, ¿sí? Posturas que van desde la situación social del país a elementos cotidianos como la relación hombre-mujer, o personas digamos, de otras etnias, ¿no? Ahí también se ven las relaciones de poder que son las que le dan forma y fondo a lo político. Ahora vamos a hablar de lo que nos convoca hoy. Cuéntame, ¿cuál fue la motivación para escribir Tigres de Papel, Recuerdos de Película, Memoria, Oposición y Subjetivación Política en el cine argentino y colombiano? Cuando hice mi tesis en la maestría en Filosofía Latinoamericana la hice sobre educación porque quería analizar desde un punto de vista filosófico una realidad concreta como era mi experiencia como profesor. ¿Qué significaba educar en la época actual? Pero entonces ese enfoque, y además de lo que hice con esta maestría, me empezó a convocar a analizar no solo desde el punto de vista filosófico, sino a utilizar la sociología, la antropología, los estudios culturales para entender la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por el otro, yo terminé cansado de estudiar, entonces cuando terminé la maestría dije, ya no quiero estudiar más, no quiero. Pero por, digamos, razones fortuitas, yo presenté mi tesis a un concurso y pues mi interés principal era que si me ganaba ese concurso, pues salía publicado el libro, ¿no? Que también salió publicado. Pero resulta que el premio no solo incluía la publicación del libro, sino también una beca para hacer un doctorado en la Universidad Pedagógica o en la Universidad de Antioquia. Entonces, pues obviamente yo no iba a despreciar esa beca, entonces decidí el doctorado en educación de la pedagógica, porque había un grupo de investigación que me llamó la atención, que se llamaba Educación y Cultura Política. Entonces, digamos que eso fue lo que me motivó, pues porque había hecho una tesis sobre educación en maestría, pero también me interesaba lo político, lo cultural. Y no quería seguir por la línea filosófica pura, digámoslo así, sino quería abrir mi horizonte de comprensión teniendo conocimiento de otras disciplinas, ¿no? Y eso lo encontré en ese grupo. Cuando entro al doctorado, empieza un choque epistemológico, porque las disciplinas de las ciencias sociales tienen estilos metodológicos distintos, marcos teóricos distintos, hay relaciones con la filosofía, evidentemente, pero yo tuve que hacer prácticamente una ruptura epistemológica de mi forma de ser filósofo para poder acercarme a otras disciplinas, y es ahí donde empieza a interesarme lo cultural, los fenómenos y las producciones culturales, ¿no?
Y una de tantas, pues como hay tantas producciones culturales, pues una de ellas es el cine. Entonces, pues digamos que lo audiovisual siempre ha llamado mucho la atención y hace parte de los procesos sociales en todo el mundo prácticamente. Y eso fue lo que me motivó a estudiar cómo se construye la memoria sobre los grupos políticos de oposición en el cine y de qué manera esas miradas que hemos construido sobre la oposición política van o han ido configurando nuestra manera de ser política en el mundo, es decir, la subjetividad política. Ahí puedes decirme entonces, ¿por qué estudiar la memoria sobre los grupos políticos de oposición en el cine? O sea, ¿por qué es? Porque una dimensión del sujeto, de lo que somos, es la memoria. Todo lo que somos, lo somos en virtud de que recordamos. Y obviamente lo que recordamos no es tal cual como lo vivimos. Nosotros vamos resignificando lo que vivimos y a eso es lo que le llamamos memorias. La memoria es individual porque cada uno tiene sus memorias individuales y lo que recordamos de hace 10 años, quizás en 10 años esos significados van a cambiar, pero también es una memoria colectiva porque hay muchos hechos que nosotros no vivimos, pero que nos van contando otras personas que las vivieron, los historiadores, o bueno, en fin, muchos actores sociales, y eso también va configurando una memoria colectiva de lo que somos. En virtud de esa memoria colectiva vamos tomando una posición en el mundo. Entonces, un ejemplo, si a mí nunca me narraron qué fue la masacre de Bojayá, ¿sí? Pues obviamente mi posición política va a asumir la no existencia de ese suceso. En cambio, si me narran, no, la masacre de Bojayá sucedió porque tal actor armado lo hizo, pero no me cuenta que otros actores armados estuvieron en ese proceso, también configura una manera de ser en el mundo, ¿sí? Entonces, con los grupos políticos de oposición pasa lo mismo. Los grupos políticos de oposición son un actor social y entre tanto la sociedad tenga memoria sobre ellos, el tipo de memoria que tenga sobre ellos va a configurar una manera de posicionarse en el mundo frente a qué significa hacer oposición, frente a, oiga, me gustaría pertenecer o no a un grupo político de oposición, ¿por qué sí, por qué no? Entonces, por eso es importante estudiar cómo se ha construido la memoria de los grupos políticos de oposición en diversas producciones culturales, ¿no? Pues porque yo escogí el cine, pues porque tenía que escoger un objeto de estudio, pero pues se puede estudiar en otros ámbitos, por ejemplo en la televisión, por ejemplo en la pintura, por ejemplo en las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser estudiada en diversos campos o producciones. Yo escogí esa porque tenía que delimitar mi objeto de estudio. Claro, bueno, ¿y por qué el cine de dos países tan diversos como Colombia y Argentina? ¿Por qué no nos quedamos con Colombia? Bueno, pues eso fue una elección bien interesante. Me acuerdo que mi directora de tesis, que va a estar en el lanzamiento presentando el libro, al principio queríamos estudiar 3 países, Chile, Argentina, Colombia. Y nos criticaban que eso era muy grande, que era muy complejo, que era muy denso, y sí era razonable. Entonces alguien nos sugirió, no, estudien solo Colombia, porque es que Argentina es muy diferente, Chile es diferente. Pero mi directora, me acuerdo tanto, eso me quedó grabado. Me dijo, no vamos a quedarnos mirándonos el ombligo, ¿sí? En términos coloquiales. No vamos a quedar mirándonos solo que somos colombianos. Comparémonos con otros contextos latinoamericanos, además porque la Guerra Fría marcó toda Latinoamérica, ¿sí? Los grupos políticos de oposición y los procesos políticos estuvieron marcados por la Guerra Fría, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, y se disputaba la hegemonía global, ¿no? Entonces eso marcó nuestros países, bien sea porque surgieron grupos insurgentes, grupos políticos que, digamos, veían en el comunismo una opción política. Algunos eran insurgentes, otros no lo eran, ¿sí? Y entonces
hubo tanto grupos políticos de oposición en la vía legal como en, pues, también insurgentes, pero también hubo represión por las políticas de seguridad nacional, políticas contrainsurgentes, que marcaron toda la región latinoamericana, ¿sí? Entonces, por eso era interesante mirar, ¿cierto?, qué fue lo que pasó en Argentina, qué fue lo que pasó en Colombia, y claro, evidentemente lo interesante de una comparación no es tanto llegar a que en qué se parecen, sino también en cuáles fueron sus diferencias, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante del estudio y, digamos, fue muy enriquecedor en ese sentido, porque nos ayuda a pensar no solo la realidad colombiana, sino la realidad, en cierto modo, latinoamericana. ¿El estudio es, digamos, sincrónico o diacrónico? ¿Se limita a algún momento histórico en particular? ¿Tiene algún límite de años? Sí, digamos, el objeto principal de estudio fue el cine producido en los dos países entre el 2000 y el 2011. Yo tuve una perspectiva histórica y la perspectiva histórica me exige que yo mire lo que sucedió en ese periodo a la luz de lo que pasó antes en el cine de ambos países, a la luz de la historia de ambos países. Por eso fue una investigación transdisciplinaria, porque me tocó mirar historia de Argentina, historia de Colombia, historia del cine colombiano, historia del cine argentino, mirar estudios cinematográficos, mirar sociología de ambos países. Bueno, entonces tomó ese marco temporal, pero tuvo que retomar elementos de la historia del cine de ambos países, que comienza pues prácticamente en el inicio del siglo XX. Obviamente son muy diferentes, porque mientras el cine argentino se consolidó como industria nacional, el cine colombiano no lo logró, hasta ahora lo está logrando, podemos decir. Dando un paso más, estimado José Gabriel, ¿puedes decirme cuáles son los aportes de este estudio para pensar la formación del pensamiento político colombiano o en general el pensamiento político latinoamericano? Pienso que principalmente es entender que el sujeto político es la base de la democracia, ¿sí? Un sujeto político empoderado, participativo, que piensa, que reflexiona su realidad, tiene más posibilidades, más interés y ejerce más la participación política. Por eso es importante conocer cómo fue la participación política de los grupos políticos de oposición, ¿sí? Hacer memoria de eso, pero también entender cuáles fueron los obstáculos que hubo, tanto para que los grupos políticos de oposición se consolidaran, como también para que el Estado no le diera los espacios para hacerlo, ¿sí? Y pues en el caso colombiano estamos en un momento coyuntural, porque estamos tratando de superar el conflicto armado colombiano, que ha durado más de 70 años. No se han hecho las reformas necesarias que necesita el país para que haya un consenso social que no niegue el disenso, sino que también reconozca las diferencias, que quepamos todos, ¿cierto? Y al mismo tiempo que todos podamos participar. Entonces, me parece a mí que este estudio puede ayudar a revisar ese pasado, revisar los significados de ese pasado y tratar pues también de fortalecer la participación política, que es lo fundamental de un sujeto político. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos analíticos actuales para estudiar la cultura política colombiana y latinoamericana? ¿Y cómo tu trabajo permite pensar dichos retos? Nuestra cultura política latinoamericana fue marcada por la Guerra Fría, ¿sí? Digamos, en un momento dado. Ahora está siendo marcada por la globalización, que es un contexto que se consolidó desde los 90, ¿sí? Y ha redefinido el rol del Estado, de la soberanía, de la participación de los sujetos, y hay un proceso de individualización. Entonces, necesitamos comprender esos procesos, la construcción de la cultura política, para poder mirar alternativas que eviten la concentración del poder, porque no hay nada más peligroso en un orden social que el poder se concentre en un solo polo, en un solo referente, porque eso implica procesos de exclusión, procesos de marginación de sectores sociales,
que es en el fondo lo que nos ha pasado en Colombia. Colombia no ha logrado una apertura realmente democrática a todos los sectores sociales. Por eso es que el conflicto se mantiene. Comprendo. Dime, ¿en qué contribuye tu trabajo para analizar la situación actual de la forma de oposición política en Colombia y principalmente en Latinoamérica? Sí, bueno, en el caso colombiano es un imperativo pasar la página del conflicto armado. Necesitamos fortalecer la democracia. Fortalecer la democracia no significa eliminar el disenso, eliminar la oposición política, no. Fortalecer la democracia es garantizar que haya espacios de participación, de manifestación de lo que pensamos y podemos exigir, y por lo tanto de un ejercicio de oposición política sano, o sin crear la imagen de que el opositor político es malo, negativo, que es el enemigo que hay que acabar. No, eso le hace mucho daño a una democracia. Bueno, ya para terminar, la pregunta que se hace, el eje y el motivo de este canal. ¿Qué puede aportar tu texto a la educación secundaria en Colombia y tiene alguna relación con la filosofía? Tiene relación con la filosofía en dos aspectos. Primero, en que la filosofía es amor por el saber, ¿sí? Y en ese sentido, querer saber nuestro contexto social, querer conocerlo, es una actitud filosófica. Ya se sabe que las disciplinas se dividieron, aparecieron las ciencias sociales, la filosofía quedó aparte, porque es de las áreas humanísticas, etc. Sin embargo, el espíritu sigue estando ahí presente, ¿no? ¿Sí? Pero también hay otro aspecto y es la dimensión ética y política del sujeto político. Entonces, todo esto que se hizo, de hecho, se basó en una teoría política, en una filosofía política. Entonces, esa es la relación que hay entre el trabajo que se hizo con la filosofía. Bueno, ¿y cómo puede ayudar tu texto a la población de secundaria en la medida en que la realidad muestra que llevar a un estudiante a la lectura de un texto es muy complicado? ¿Cómo podríamos motivar a los estudiantes para que leyeran tu texto? Bueno, lo primero es poner a leer el texto, evidentemente. Lo segundo, yo me esforcé, espero que lo haya logrado, en escribir ese texto lo más claro posible, es decir, traté de que no quedara enredado, sí, que fuera accesible a cualquier persona. Sin embargo, yo quiero insistir en que toda lectura tiene un grado de complejidad, es decir, uno tiene que esforzarse por esa lectura, ¿no? Ahora, pienso también que hay que pensar en otros recursos. Por ejemplo, como es un estudio sobre cine, entonces se puede poner algunas de las películas que son objeto de estudio y poner algunos de los capítulos que abordan la película que se vio y generar un debate que permita incluso decir, no, aquí el autor se equivocó porque yo vi otra cosa. Que eso es también debatir con el autor, ¿no? Porque el ejercicio de lectura tiene por propósito no que la persona asuma acríticamente lo que lee, sino que también enriquezca su conocimiento y pueda tener un punto de vista novedoso frente a lo que está leyendo. Te mantendré informado de todas las críticas que mis estudiantes hagan al respecto. Bueno, eso espero. Y si no funciona, pues hay que buscar otras alternativas, otras estrategias. Digamos que nosotros, los profesores, estamos llamados a buscar herramientas como esta para generar un espacio de reflexión sobre lo político. Muchísimas gracias, José Gabriel. Hemos llegado al final de esta entrevista para el canal. Vas a ser uno de los pioneros. Muchas gracias por lo que hemos compartido y pues disculparás que te hayamos entrevistado así, en medio de Corferias, con todo este ruido que hay aquí. Pero es parte de los gajes de tratar de difundir la cultura. Vale, muchas gracias, y a todas las personas que nos ven en el canal, suscríbanse al canal de Felipe. Muchas gracias, que tengas muchos éxitos y que todo salga bien. Los invitamos justamente a celebrar estos dos libros con una copa de vino, a adquirir los libros que están ahí afuera, para que no se vayan sin que sus autores se los autografíen. Y gracias por todo.